Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos, vamos a comenzar nuestra formación del día de hoy. Vamos a hablar sobre los gestos, vamos a continuar con este tema. Antes que todo, recordarles, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Misterio de Fe, sobre los temas litúrgicos y activar la campana de notificaciones para que así estén pendientes del nuevo contenido que tratamos de subir cada semana. También les invito a suscribirse al resto de nuestros canales. Tendrán los enlaces en la descripción del capítulo de hoy. Entonces, les invitamos a eso. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por permitirnos compartir una vez más nuestra formación en este campo tan hermoso como es la liturgia, donde se manifiesta nuestra fe, donde celebramos nuestra fe. Te pedimos que nos des la gracia de tu Espíritu Santo, que nos asiste en este momento, para poder comprender lo que aquí se nos explica y hacer nacer en nosotros la docilidad, la obediencia a los mandatos de tu iglesia y a crecer en la virtud de la humildad. Ayúdanos a amarte más, a servirte mejor y a conocerte cada día más profundamente. Que María, la Virgen, nuestra Madre, interceda por nosotros, que los santos y los ángeles rueguen por nosotros y nos ayuden a vivir este momento de formación. Te lo pedimos a ti, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos empezado a abordar en el capítulo anterior la temática sobre los gestos en la liturgia. Vamos haciendo un estudio de la liturgia progresivo, sistemático, donde poco a poco vamos a ir pasando desde lo más general, como lo hemos venido haciendo, hasta los ámbitos más específicos. Estamos todavía tocando algo bastante general, como son los gestos, las posturas, pero cada vez que tocamos esta temática amplia, tratamos de puntualizar algunas cositas, sobre todo tomando como punto referencial el sacramento de la Eucaristía, el santo sacrificio de la misa. Recuerden que lo que aquí abordamos lo fundamentamos en la normativa que la Iglesia ha dado para estas celebraciones. Esta normativa, de forma general, la encontramos en la Instrucción General del Misal Romano, en el Ceremonial de los Obispos, y luego mencionaremos más de algún otro documento que también nos puede dar luces en algunas cuestiones más específicas. Hablando sobre los gestos y las posturas, nos recuerda la Iglesia a través de la Instrucción General del Misal Romano, el numeral 91, que como fieles hagamos todo y solo aquello que nos corresponde, ¿verdad? Y esto se lo dice igual al sacerdote. Debe hacer solo lo que a él le corresponde, nada más.
Esto ya lo hemos mencionado en el capítulo anterior. Estoy trayendo solo algunas ideas a colación, rescatándolas para que podamos comprender mejor lo que hoy tratamos de exponer. También nos dice en el numeral 95 que se evite toda apariencia de singularidad o de división. Recuerden que cuando la iglesia nos invita a vivir la misa de una manera específica, bajo una forma específica, cuando nos instruye en los gestos, en las ceremonias que deben hacerse, lo hace precisamente para buscar manifestar esta unidad del cuerpo místico de Cristo. Por eso se nos advierte en el numeral 95, eviten toda apariencia de singularidad o de división. No se trata de que yo voy a vivir mi misa, mi fe, mi relación con Dios y entonces yo voy a hacer las cosas como yo quiera y se me dé la gana. No, 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 no. Un momento. Si usted va a vivir la misa católica con la iglesia católica dentro de la comunidad católica, vívala en armonía, en unidad con la comunidad creyente y que está celebrando en ese momento su fe. Eso hay que tenerlo presente. Ya que si yo quiero brincar, si yo quiero gritar, si yo quiero cantar, si yo quiero hacer otras cosas ajenas a lo que la iglesia me pide en los momentos comunitarios, lo puedo hacer en mi ámbito personal. Ahí en mi cuarto me encierro y hago mi oración. Si la quiero hacer con los pies para arriba y con los ojos volteados, es cosa mía, pero allá adentro, sin ser distracción para nadie. Pero cuando yo esté celebrando la fe comunitariamente, por favor, hacerlo en armonía con la iglesia, con la comunidad reunida en ese lugar, en esa iglesia particular, en esa parroquia. Eso tenerlo siempre presente. Evítese toda apariencia de singularidad o división. Numeral 95. Se los recuerdo para que lo tengan bien grabado. También nos dice la instrucción general en el numeral 91 y el 92, la misa es el sacramento de la unidad. El sacramento de la unidad. Es lo que estamos llamados a vivir y a manifestar de forma más plena en el momento de la celebración eucarística, en el momento de la celebración de cualquier sacramento. Nuestros sacramentos, nuestras celebraciones comunican la fe a través de toda la acción que se vive. Evangelizar, por tanto, no solo es ir a predicar casa a casa, ponerse a hablar de Dios con alguien. Evangelizar también lo hacemos a través de estos momentos puntuales en que en nuestra vida cristiana celebramos la fe. Momentos en que esta fe testimonia ante el mundo lo que creemos y donde el mundo tiene la oportunidad de poder ver nuestra fe manifestada, celebrada. Por eso es importante el sentido de unidad, de comunión, unión común en esos momentos. En el numeral 96 decíamos, esta unidad se hace hermosamente visible cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas corporales. Aquí ya se nos está indicando, cuando los fieles observan comunitariamente los mismos gestos y posturas corporales. Es feo llegar a algunas parroquias donde de repente está un momento puntual de la celebración y no se ve la comunidad porque es el momento de estar todos de pie y unos de rodillas, otros sentados y otros de pie. Es el momento de que la asamblea esté en silencio y el sacerdote esté pronunciando las oraciones y de repente aquí el sacerdote diciendo unas cosas, allá la gente repitiendo y diciendo otras y agregándole cosas a las oraciones. Es un desastre. Igual con los gestos. No hay uniformidad porque no hay formación y entonces está el sacerdote saludando, el Señor esté con ustedes. Y hay gente que está ahí con tu espíritu, como devolviéndole el saludo al sacerdote, otros están con las manos hacia abajo, otros no dicen nada. No hay unidad, se está perdiendo este sentido de unidad dentro de nuestras comunidades cristianas porque estamos cayendo en la trampa de este tiempo, donde todo gira en torno a la propia persona, al hombre individual, al egocentrismo. El hombre vive su fe de forma muy subjetiva. Eso es lo que el mundo está enseñando hoy, está adoctrinando a la gente de hoy. Y muchos fieles están siendo adoctrinados por estas corrientes de pensamiento que están en el mundo presente hoy en día. Y la gente piensa que la fe
es una cuestión muy personal nada más y que no tiene nada que ver con el ámbito comunitario. El que se salva solo. Dicen algunos, sí, la salvación es personal, pero también incluye un carácter comunitario. Nos salvamos en la iglesia, con la iglesia, por la fe que la iglesia nos ha transmitido. Experimentamos la redención de Cristo y la salvación que Él trae a nuestra vida, también en las celebraciones comunitarias. Entonces, aunque la fe tiene un carácter eminentemente personal en cuanto a la salvación, también lo tiene eminentemente comunitario en cuanto a la vivencia y la experiencia de la fe. Esto no lo olvidemos. No lo olvidemos. También el numeral 42 nos decía, se tendrá que prestar atención a aquellas cosas que se establecen por esta instrucción general. A las normativas que da la iglesia siempre se hace este llamado, por favor, seamos humildes, seamos obedientes, escuchemos lo que la iglesia nos pide a través de sus textos sagrados. Más que atender al deseo o a las inclinaciones privadas. Más que atender a eso, cuando estemos celebrando en comunidad, tenemos que atender las normas de la iglesia. Que yo quiero que se haga esto, que se haga lo otro. Ya les dije, hermano, con mucha caridad, se lo dije la semana pasada, el video pasado. Pues vaya y funde su iglesia. Le pone ahí iglesia del garaje cuadrangular y usted celebra lo que usted quiera, la fea como usted quiera, y se lleva un mariachi o se lleva una filarmónica o pone música reggaetón o pone a Bad Bunny que le cante la celebración o lo que usted quiera. Pero es su iglesia, es su celebración. Pero si va a celebrar la fe de la Iglesia Católica como católico bautizado dentro de la iglesia, dentro de la comunidad que celebra la fe, por favor, evítese tratar de expresar esos deseos o inclinaciones privadas que no corresponden en ese momento. Y aquí no estamos aniquilando la subjetividad, aquí no estamos aniquilando al ser individual. Aquí se está invitando al ser individual a entrar en comunión con sus hermanos, en comunión con la iglesia. Esto es lo que se está haciendo en estos momentos. La uniformidad de las posturas que debe ser observada por todos los participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana. Signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana, congregados para la Sagrada Liturgia. Expresa y promueve, en efecto, la intención y los sentimientos de los participantes. Bello este numeral 42. Bello este numeral 42 de la instrucción general del misal romano, en cuanto habla a la congregación de los fieles para celebrar la Sagrada Liturgia. Importante. Bueno, vamos a aterrizar hoy en el tema de nuestra competencia dentro de los gestos. Vamos a hablar sobre la posición de las manos. Y aquí el tema lo voy a tocar desde el sacerdote hasta el laico, desde los dos ámbitos, para que en esto tengamos claridad. Esto que voy a mencionar ahorita, así a grosso modo, lo estoy tomando de la página Liturgia Papal, una página donde se presenta de forma excelente contenido litúrgico, formación litúrgica, de estos recursos que la Iglesia nos permite tener a mano para crecer en nuestra formación. Entonces yo aquí trato de presentarles a ustedes información enriquecida con múltiples páginas o una biografía variada para que ustedes puedan ir a buscar esta información, puedan incrementar su conocimiento y puedan tener varias perspectivas, ¿verdad? Que no digan, es solo el punto de vista de Walter. No, recuerden, acá algo que les he dicho desde el principio es que yo estoy acá para enseñarle lo que la Iglesia dice como la Iglesia lo dice. Y hay interpretaciones subjetivas, pues yo le diré, esto es mi opinión. Ahí ya le diré, esto es mi opinión. Y si es mi opinión, es algo, valga la redundancia, opinable. Usted puede diferir de mi persona. Pero en las cuestiones objetivas que la Iglesia nos enseña, ahí no es ni mi opinión ni la suya la que van a contar. Ahí es lo que la Iglesia ha establecido y humildemente, como cristianos, miembros de la Iglesia, debemos someternos a la autoridad. Eso lo tenemos que tener presente. Nos dice pues esta página. La posición de las manos en la liturgia es muy importante. Siempre es significativa. Durante las celebraciones litúrgicas, el celebrante y los ministros, mientras caminan o están de pie,
tienen las manos juntas, salvo que se indique otra cosa, ¿verdad? Mientras caminamos o estamos de pie, nuestras manos deben estar juntas. Hoy es feo ver en las transmisiones de misas en vivo, sobre todo misas concelebradas, aquella deformidad entre los concelebrantes en cuanto a estas posturas. Una cosa que diríamos una tontera, pero es que hasta ahí se ven el cuidado de los detalles. De repente hay sacerdotes que están muy devotamente con sus manos juntas, hay otros que están con sus manos cruzadas, que no le importa o quién sabe qué es lo que está haciendo, otros están con las manos aquí colgadas, moviéndolas, otros con las manos entre el alba, con posturas todas así. Entonces, esto es feo, porque es un momento sagrado. Entonces el momento sagrado implica también una posición que refleje que no es cualquier otro momento, no es como que yo esté parado haciendo fila en el banco o en el supermercado, o como que yo esté de pie viendo un anuncio, un escaparate. No, estoy de pie delante de la presencia del Señor en un momento sagrado. Entonces a veces el sacerdote descuida estos detalles, y si el sacerdote descuida los detalles mínimos incluso dentro de los aspectos litúrgicos, pues el fiel con mucha más razón va a descuidar todos estos detalles, ¿verdad? Va a descuidarlo. Entonces aquí ya se está dando la indicación. Los ministros, mientras caminan o están de pie, tienen las manos juntas. Y cuando hablamos de ministros, hablamos de los ministros ordenados y los no ordenados. Los ministros que sirven dentro de las celebraciones y están ahí como lectores, como acólitos, como monaguillos, y están ahí prestando un servicio. La misma indicación. Van a subir, van con sus manos juntas. Van a bajar, van con sus manos juntas. A menos que se dé una indicación exacta, ¿verdad?, en los libros sagrados, de que en ese momento se debe tener una posición distinta de las manos. Si tienen un objeto en la mano, por ejemplo, deben colocar la otra mano sobre el pecho, de forma extendida y con los dedos juntos. Todo está claro en la liturgia. Esto ocurre, por ejemplo, cuando los monaguillos llevan el incensario, o a alguien le toca llevar una vela en una mano, ¿verdad?, o algo en una sola mano. Entonces, la mano que está desocupada va al pecho y la otra porta el objeto sagrado. Cuando los ministros se sientan, las manos deben de descansar en las rodillas y los codos deben estar doblados de un modo relajado. Entonces mis manos, yo las junto, ¿verdad?, aquí en mis rodillas, y las dejo reposar sobre las piernas. Estoy tranquilo. Porque a veces estamos ahí jugando con las uñas, o el sacerdote está con el teléfono, a veces en misa. Qué vergonzoso, un cura chateando en misa. No, si en ese momento de vivir la misa, hay sacerdotes que, esta es una crítica real que yo hago, que hasta se atreven a contestar llamadas mientras están celebrando la misa. Eso es una vergüenza, no está bien, es una profanación del rito sagrado, no se está atendiendo adecuadamente la celebración que debe estar haciendo, y peor si es el celebrante principal, peor. Yo hace poco miraba ahí un video de un sacerdote aquí en México que en plena misa, leyendo el evangelio, contesta el teléfono, y porque era una llamada del Papa. Entonces contestó. Eso está mal, ni que sea el romano pontífice el que te llama. La misa es la misa. Y todavía mintió, porque le preguntó el Papa que qué estaba haciendo, y no le dijo, estoy celebrando la misa, porque sabía que seguramente el Papa le iba a llamar la atención, porque el mismo sumo pontífice, el Papa Francisco, es enemigo de estar usando teléfonos dentro de las celebraciones litúrgicas. Ya lo ha expresado en distintas ocasiones, ya lo ha expresado. Entonces, estas cosas son vergonzosas. Aquí ya se nos dice, estoy con las manos desocupadas y sentado, mis manos van a las piernas, ahí por las rodillas. Mientras debe de realizarse una acción con una mano, por ejemplo, al bendecir, al cambiar la página del misal, hay que evitar que la otra mano quede en el aire. El sacerdote, cuando hace algún movimiento, un gesto, la otra mano va para el pecho cuando el celebrante esté en la sede, o sobre el altar cuando está frente a este, ¿verdad? Si está en el altar de pie, pone la mano sobre el altar. Pero en este último caso hay una regla. Al poner la o las manos sobre el altar, se suele apoyar toda la mano extendida, ¿verdad?, toda la mano extendida sobre el altar.
Y entre la consagración y la purificación, es decir, cuando ya se extendió el corporal sobre el altar, la mano se debe poner sobre el corporal. Sobre el corporal. Son indicaciones para los celebrantes, pero es bueno que las conozcamos nosotros, para que miremos que en toda la liturgia tiene un orden, tiene un sentido, tiene unas posturas ya bien dichas. Ya bien dichas. Hasta el obispo, en el caso del obispo, cuando usa el báculo, por ejemplo, lo toma con la mano izquierda y con la derecha bendice. Para todo hay en los libros sagrados normas. Para todo hay directrices. Para todo se ha establecido una forma para que podamos vivir la unidad dentro de las celebraciones litúrgicas. Vamos a ver qué dice el cardenal Ratzinger sobre la posición de las manos, en su libro El espíritu de la liturgia. Atendamos a esta parte. Vamos a hablar primero de las manos extendidas. Luego de haber leído un poco lo que nos dice aquí el Papa Emérito, vamos a volver luego al contenido del misal, a ver un poquito del tema bíblico en esto, para que podamos comprender mejor este gesto. Dice el Papa Emérito: el gesto más antiguo de la oración cristiana consiste en extender las manos. El gesto más antiguo, extender las manos. Vamos a encontrar varios iconos, imágenes en las catacumbas, donde los cristianos, los primeros cristianos, cuando se reunían a orar, cuando hacían sus oraciones espontáneas, vamos a encontrarlos dibujados con las manos extendidas. Esta es la posición del orante. Se trata de un tipo de gesto original que pertenece al hombre que clama a Dios. Este modo de colocar las manos en la oración se encuentra prácticamente en todas las religiones del mundo. Yo no sé si ustedes han visto a los musulmanes orando o a los judíos orando. Hacen también este gesto, las manos extendidas, las manos hacia arriba, pidiéndole al Señor. Es un gesto de oración. También en otro tipo de credo religioso, oran cuando hacen su oración, hacen estos gestos, extienden las manos hacia arriba, las palmas hacia arriba. El hombre extiende sus manos y de esta suerte se abre a los demás. También es un ademán del que busca y del que vive de la esperanza. El hombre pretende agarrar al Dios escondido y tiende todo su ser hacia Dios. Con esta posición de las manos extendidas, el hombre busca a Dios, lo quiere como agarrar, quisiera tocar el cielo con las manos extendidas, con las manos hacia arriba. Es la posición de las manos del hombre que va en busca de Dios, el hombre que le busca, que quiere encontrarse con el Señor, de un Dios que ha salido en primer lugar al encuentro del hombre. El gesto de extender los brazos se ha puesto en relación con la imagen de las alas. El ser humano va en busca de la altura, de ser transportado por Dios hacia lo alto, en las alas de la oración. Qué hermosa esta imagen. El hombre busca ser transportado por Dios hacia lo alto, en las alas de la oración. Al respecto de esto, recuerdo que Santa Teresita decía que en la oración, las dos alas que nos elevan hacia Dios son precisamente dos: la suma confianza en Dios y la suma desconfianza en uno mismo. Estas son las dos alas que nos elevan hacia Dios en la oración. La suma confianza en Dios, saber que todo viene de Él, todo procede de Él, todo lo puedo alcanzar en Él, y la suma desconfianza en mí mismo, reconociendo mi debilidad, mi fragilidad, mi imperfección. Sé que yo, aunque haga mucho, aunque pueda mucho, nunca podré lo suficiente sin la ayuda de Dios. Y esto es bíblico. Sin mí nada puedes hacer, dijo Jesús en Juan capítulo 15, en aquella famosa parábola de la vid y los sarmientos. Sin mí nada pueden hacer. Pues esto lo recuerda perfectamente Santa Teresita, bajo esta figura de las dos alas que en la oración nos elevan hacia Dios. La suma confianza en Dios y suma desconfianza en nosotros mismos.
Al mismo tiempo, continúa el Papa Emérito, para el creyente los brazos extendidos poseen un sentido cristológico, un sentido de Cristo. Nos recuerda a Cristo, nos asemeja a Cristo. Es una evocación del Cristo de la cruz, con sus brazos también extendidos. Con nuestro cuerpo entero podemos trazar la señal del cristiano, la señal de la cruz. Cuando extendemos nuestros brazos en oración, nos convertimos en una imagen viva del Jesús crucificado aquel Viernes Santo en Jerusalén. Nos hacemos imagen viva del Redentor del mundo. Este signo también tiene un profundo sentido cristológico. El crucificado ha conferido a este ademán oracional que practicaba el hombre primitivo un significado aún más hondo. Es decir, si este gesto estaba en Israel, este gesto está en muchas culturas, pero con Cristo este sentido adquiere una significación más profunda, más honda, más trascendental. Abriendo los brazos, manifestamos nuestro deseo de unir nuestra oración a la del crucificado, para identificarnos con sus sentimientos, como lo dice Filipenses 2:5. Miren qué hermoso. Cuando nosotros oramos con los brazos extendidos, o cuando nosotros oramos con esta postura, nosotros queremos asemejarnos a Cristo, unirnos a los sentimientos del crucificado. ¿Cuáles eran los sentimientos de Jesús en la cruz? Sumo amor, perdón, donación, cumplimiento de la voluntad del Padre, obediencia, humildad, sumisión a su Padre. ¡Qué hermoso! Los sentimientos del crucificado. Cuando ustedes, en una forma de penitencia, rezan el rosario en cruz, que le llaman, así con los brazos extendidos, ustedes están uniéndose también a Cristo. Están uniéndose al sentido de Cristo en el momento de la cruz. Un sentido de abandono total en el Padre. Aquel abandono total que le lleva a exclamar las palabras del Salmo 22, el Salmo de la confianza, que comienza: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero continúa haciendo una alabanza a aquel Dios que es fiel, que no abandona, que está con uno incluso en los momentos más difíciles. En los brazos de Cristo en la cruz, abiertos de par en par, los cristianos han visto un doble significado. En el crucificado, precisamente en él, estamos ante una forma radical de oración, de unión de la voluntad del hombre con la voluntad del Padre. Miren qué hermoso. Cuando se ora con las manos extendidas, es un momento de unión entre la voluntad del hombre con la voluntad del Padre, como lo hizo el crucificado, como lo hizo Jesús. Jesús puede dar pleno cumplimiento a la voluntad del Padre en la cruz. Y esto lo abre, lo inaugura precisamente en el Getsemaní, cuando orando, sudando sangre, eleva aquellas palabras, aquella plegaria al Padre: Dios mío, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como quiera yo, sino según tu voluntad. ¡Qué hermoso! Cristo une, entrega plenamente su voluntad a la del Padre, y sin perder en la voluntad, es como que la voluntad se fusiona en una sola, porque se siente, se mueve, se vive en una sola dirección. Esto es hermoso. Es a lo que está llamado el hombre, a unir su voluntad plenamente con la de Dios. No es una aniquilación de la voluntad del hombre, sino una unión tan grande, tan plena, tan profunda con la voluntad de Dios, con la voluntad del Padre, que pareciese que nuestra voluntad fuese totalmente absorbida en la voluntad de Él, de forma tal que ya no vivimos nosotros, sino Dios el que vive en mí. Como decía San Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esto es algo para meditarlo profundamente, y está encerrado también este misterio en ese humilde gesto. A la vez, estos brazos que se abren para nosotros señalan el amplio abrazo
con el que Cristo desea atraernos. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado en alto, atraerá a todos hacia sí. Recuerden Juan 12:32. La adoración a Dios y el amor al prójimo se dan cita en este ademán, que recuerda el doble mandamiento que resume la ley y los profetas. Esto está representado en la extensión de los brazos, unos brazos que se abren de par en par para acoger al otro, para hacer al otro sentirse cercano. Un abrazo de Dios en los brazos humanos, el abrazo del Padre en los brazos de Jesús. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo a Felipe. El Padre abraza al hombre en los brazos de Cristo nuestro Señor. Qué hermoso. Y ese gesto nosotros lo revivimos cuando oramos con los brazos extendidos. Esto es algo sumamente bello. Y este gesto manifiesta ya este doble mandamiento, el amor a Dios y el amor al prójimo, la ley y los profetas plenamente cumplido en la persona de Cristo y en la acción de Cristo nuestro Señor. La apertura a Dios y la total unión con Él son inseparables de la solicitud al prójimo. Nadie puede decir que ama a Dios al que no ve y no amar a su prójimo al que sí ve, dice la Escritura. Y es que es cierto, si yo soy capaz de extender mis brazos para orar a Dios, de elevar mi cuerpo en oración a Dios en ese gesto, pero no tengo mis brazos abiertos para el prójimo, sino que los tengo siempre cerrados, nunca puedo ayudar, nunca puedo hacer una obra de caridad. Mi vida de fe es una hipocresía. Mi vida de fe es una hipocresía. Porque si yo abro mis brazos hacia Dios, es porque también los puedo abrir hacia el hombre, los puedo abrir hacia el hermano, los puedo abrir hacia el otro. Y este gesto está simbólicamente representado, hecho visible a través de la extensión de las manos. Abre tus manos a Dios, pero también ábrelas al prójimo. Esto nos permite percibir la nueva profundidad de la oración cristiana, que se hace visible corpóreamente. La oración cristiana a través de los gestos se manifiesta visiblemente ante los demás. Por eso los signos son muy importantes. Al mismo tiempo, es expresión de la ley interior por la que se rige nuestra oración. Esta postura, que es muy importante, también está reglamentada por la Iglesia. Ahora, ya que hemos comprendido el sentido de la postura, de los brazos abiertos, también hay que ver cómo la Iglesia nos orienta a aplicar esta postura en la vida de fe. Y la vemos en estas dos dimensiones, la vida comunitaria y la vida personal. Cuando yo hago mi oración personal, me encierro en mi cuarto, cuando estoy en un grupo de oración, ahí con los amigos, en una asamblea, en una pastoral, en una comunidad, este gesto es muy significativo. Es muy importante incluso hacerlo. Oro con la comunidad, yo puedo orar con los brazos abiertos, especialmente si dentro del grupo me toca presidir una oración como hermano, no como sacerdote, no como obispo, no, como hermano. Cualquiera de ustedes que está delante del grupo y le toca orar, puede orar con las manos abiertas, extendidas, con este profundo significado de fondo. Pero cuando hablamos de la dimensión comunitaria, cuando como iglesia tenemos que expresar nuestra fe, hay una normativa respecto a la extensión de las manos. Hay una normativa y en esto quiero que quedemos claros. Retomemos ahora lo que nos dice la página de Liturgia Papal sobre la extensión de las manos, para que vayamos viendo las orientaciones litúrgicas que hay sobre este respecto. Extender las manos es un gesto orante. El Antiguo Testamento narra que Moisés oraba con los brazos extendidos para que el pueblo de Israel pudiera vencer a los amalecitas. Ustedes recordarán esa maravillosa imagen del profeta Moisés en el Éxodo 17:11, orando cuando estaba en guerra Israel contra los amalecitas. Incluso llegaba momentos en que se cansaba y Josué y Aarón Josué, no recuerdo si era Josué el otro, ¿verdad? Se me cruzaron las ideas. Le sostenía las manos
para que esas manos se mantuvieran en alto e invocaran la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel y poder vencer a los enemigos. Este gesto es un gesto bíblico, es un gesto que está presente en la mentalidad del pueblo de Israel. Se levantan las manos porque el que ora se dirige a quien esté en el cielo, al Altísimo. Se abren las manos porque quien ora se dirige a quien no se abarca, al inmenso, a Dios, al incontenible. Con este gesto se busca alcanzar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, todo lo que abarque el amor de Cristo, como dice San Pablo en Efesios 3:18. Es un gesto muy significativo en la vida de fe. El Salmo 141, versículo 2, habla de esta postura orante corporal y dice respecto a ella, pidiendo que el alzar de las manos llegue al Señor como ofrenda de la tarde. Es aquella que mi incienso suba a ti como oración, como ofrenda, y que mis manos elevadas se presente como la oblación de la tarde. Eso que se ofrece, que se sacrifica en nombre de Dios, que se entrega al Señor. Unas palabras que cobraron su significado más profundo en el acto de culto perfecto. ¿Cuál es ese culto perfecto? El sacrificio inmaculado y santo de nuestro Señor. Cuando en una hora vespertina, como dice Juan 19:14, clavaron las manos de Jesús a un madero para dejarlo con los brazos extendidos, con postura sacerdotal, con gesto de sumo y eterno sacerdote, el gesto que hizo Moisés para que su pueblo fuera victorioso, el gesto del orante que se ofrece a sí mismo como la oblación de la tarde. En Cristo encuentra su excelencia, en ese momento de la crucifixión, en ese momento en que sus clavos detuvieron sus manos en ese madero, en esa postura sacerdotal. Por eso es que los Cristos, las imágenes del Jesús crucificado, es tan importante en nuestras iglesias que estén presidiendo la celebración, que estén siempre al centro, que estén ahí en el altar. Precisamente la imagen de Jesús, sumo y eterno sacerdote, la acción sacerdotal de Cristo. El crucificado recuerda esta acción. Por eso es la imagen más apropiada. No que hay templos donde ponen que una imagen de un resucitado, con la bandera de resucitado, o con la cruz atrás y resucitado. ¿No? El sentido más apropiado es el de Cristo con las manos clavadas, el crucificado. En ese momento queda en ese instante de la historia perpetuamente grabada la imagen en la mentalidad cristiana, la imagen del Cristo sumo y eterno sacerdote que ha elevado las manos al Padre para obtener para el pueblo cristiano la victoria de la gracia sobre el pecado, la victoria de la vida sobre la muerte, la victoria de la luz sobre las tinieblas, y que ofrece al Padre el sacrificio puro, perfecto en su propio cuerpo, porque Jesús es a la vez sacerdote, víctima y altar. Por todo ello, el sacerdote, que recuerden, el ministro ordenaba hacer las veces de Cristo delante de la comunidad reunida. El sacerdote es el alter Christi, en ese momento es el otro Cristo, el alter Christus. El sacerdote extiende las manos cuando ora en la liturgia. Y aquí se nos está diciendo algo importante. El sacerdote extiende las manos cuando ora en la liturgia. Se nos está dando aquí la ubicación. Es la ubicación de la celebración, el espacio de la liturgia. Ya aquí no nos estamos refiriendo al momento de la oración privada, de la oración personal. Estamos en un contexto particular. El contexto de la liturgia. ¿Quién extiende las manos en el contexto litúrgico? El sacerdote que está actuando in persona Christi, en la persona de Cristo. Los libros litúrgicos prescriben que el sacerdote extienda las manos. Ahí aparecen los libros litúrgicos. Él es el que debe extender las manos. No lo dice respecto a los fieles. Los libros litúrgicos no dicen los fieles con las manos extendidas. No lo dice. Vamos grabándonos esto. Vamos teniendo estas ideas claras, que las vamos a retomar en el próximo programa, porque seguramente en este no nos va a dar tiempo de abordar todo. Pero no importa, para eso es estos programas, para irnos formando y formándonos bien.
Los libros litúrgicos prescriben que el sacerdote extienda las manos. No dicen cómo, ¿verdad? Esta es una cosa que tenemos que tener claro. No aparece en los libros cómo deben extender las manos. Algunos autores, aquí ya nos referimos a los autores, han dicho que deben extenderse las manos con los dedos juntos, con elegancia, ¿verdad? Con los dedos juntos, con elegancia, y no con rigidez, y que las palmas estén en una posición abierta y natural, ligeramente adelantadas con relación a los hombros, teniendo los codos cerca del cuerpo. Los codos cerca del cuerpo, las manos aquí, un poco adelantadas a los hombros. Estamos en esta posición, en esta posición. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver misas tridentinas. Ahora se transmite mucho, gracias a Dios, la riqueza de este rito extraordinario, ¿verdad? De la forma romana. Esta forma extraordinaria del rito romano. Ya se puede ver. Y en esas transmisiones podemos notar cuando el sacerdote está haciendo las oraciones, esa es la postura precisamente que tiene. Las manos sin rigidez, pero bien puestecitas, ¿verdad? Con las manos extendidas, los dedos extendidos y haciendo su oración, el oremus, el famoso oremus. Esta es la posición. Y cuando está haciendo una oración y tiene que tenerlas extendidas, lo mismo. Nada de esto demasiado extravagante, muy largo, muy grande, muy... No, no, no. Hay ritos que tienen esos gestos. Hace poco se miró el rito que se celebra de San Irineo de Lyon, en la fiesta de San Irineo de Lyon, este rito leonés, si podemos llamarle así, donde la oración se hace con las manos extendidas en forma de cruz, pero está prescrito para ese rito específico, y ahí se ha dicho cómo debe hacerse. En el caso del resto de las misas, ¿verdad? El resto de los ritos, pues simple y sencillamente se dice que se extienda las manos, pero no da una orientación específica cómo. Esa posición se ha venido haciendo por costumbre. Es decir, se ha venido heredando tradicionalmente, se ha vivido de esa manera, se ha hecho de esa manera, y entonces se ha heredado esa postura. Las posturas actuales que vemos en misa, muchas vienen de corrientes protestantes, de celebraciones litúrgicas protestantes, donde los ministros allá tienden mucho a exaltar la parte personal y sentimental, y entonces los gestos extravagantes son muy importantes para ellos. Y desgraciadamente como que esto también lo hemos venido absorbiendo en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. También los autores indican que debe evitarse que las palmas queden de cara al pueblo, casi como que le estoy haciendo un stop, ¿verdad? Como que un alto. Hay comunidades propias donde incluso el Padre Nuestro lo rezan así, con las manos en esta posición. Aquí se nos dice que hay autores que indican que debe evitarse que las palmas queden de cara al pueblo porque se da la impresión de una actitud como defensiva. Espérate, ¿verdad? Una reacción normal cuando alguien viene ahí muy de sorpresa o muy a lo loco, decimos cálmate, espérate, y esta es la posición que naturalmente brota con las palabras que estamos diciendo. Espérate un momento, la señal de alto, ¿cómo la vemos? Alto, nos dice el policía de tránsito, alto, y nos pone las manos. Entonces, cuando se hace así la postura, como que se percibe una actitud defensiva que debe evitarse, que debe evitarse. Debe también evitarse un alargamiento o extensión excesiva de las manos, así totalmente abierto como que fuera posición de gimnasia. No, porque no se pueden mantener así mucho tiempo sin producir cansancio. Mencionábamos, miren cómo a Moisés se le cansaban las manos, ¿verdad? Hay alguien por ahí nos dijo que era Ur y Aarón quienes sostenían las manos de Moisés, precisamente porque las manos extendidas se cansa. Si tenerla aquí cansa, ahora extenderla de viaje pues cansa más. Entonces, hay que evitar esta postura. Y debe procurarse no mover las manos hacia arriba y hacia abajo a la par de que se va leyendo, ¿verdad? Oremos, te pedimos, Señor, que no sé qué, que no sé cuánto, y estar haciendo estos movimientos. También debe evitarse porque no es un abaniqueo. Hay que tener las manos con toda tranquilidad ahí, una posición, una postura tranquila, sobria. Los clérigos extienden también las manos sobre los objetos o sobre las personas, ¿no? Esta es una posición diferente. No es así, sino que es una imposición de mano. Esto también lo hacen
Los sacerdotes, aquí ya vamos teniendo pistas, ¿verdad? Nociones, que hay gente que pregunta sobre la imposición de manos, temas que se puede tocar en otro ámbito, pero la imposición de manos es un gesto eminentemente sacerdotal. Esto lo voy aclarando desde ya. Es un gesto eminentemente sacerdotal. Ellos imponen la mano sobre los objetos o las personas. Ya vamos a ver cuál es el sentido de esto. Se trata de un gesto epiclético, es decir, un gesto donde se está invocando la acción del Espíritu Santo. Un gesto que recuerda al Espíritu Santo. Si al dirigirse a Dios abren y levantan las manos, en esta postura colocan las palmas viendo hacia el objeto o hacia la persona sobre la que invocan la efusión del Espíritu Santo. Al extender las manos así, los sacerdotes generan una sombra, ritualizando el cubrir con la sombra del Altísimo, de la que nos habla Lucas en 1:35. ¿Recuerdan cuando el ángel Gabriel anuncia a María que va a ser madre del Redentor? Entonces le dice, ¿cómo será esto? Pues el Altísimo te cubrirá con su sombra, te cubrirá con su sombra. Entonces el sacerdote, con las manos así, proyecta una sombra al tapar, ¿verdad?, el objeto o a la persona, proyecta una sombra sobre el individuo o sobre el objeto, que hace remembranza de esto que dice la Escritura en Lucas 1:35, ¿no? Y que nos hace, de una forma más visible, entender que ahí se está invocando al Espíritu Santo para pedir una gracia especial, es una efusión del Espíritu Santo. Entonces se trata de un gesto epiclético, un gesto de invocación al Espíritu Santo. Eso significa. Los sacerdotes lo hacen sobre los dones, lo hacen en la misa, para que por la acción del Espíritu Santo se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. No sé si ustedes se han fijado. Cuando empieza, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, y ponen sus manos juntas sobre el pan y el vino, sobre estos dones y y continúan con la consagración, ¿verdad? En el bautismo, los sacerdotes lo hacen sobre el agua, llegando incluso a tocarla, pidiendo que el Espíritu Santo descienda para que el agua sea sepulcro del pecado y útero de nuevos hijos de Dios, el vientre de la iglesia, la pila bautismal, tan digna de honor y tan descuidada en muchas parroquias. En la confirmación lo hacen sobre quienes son confirmados, pidiendo que sobre ellos descienda el Paráclito con sus dones. Lo han visto ustedes cuando el obispo confirma, hace la oración. Si son pocos, pues imponiendo las manos individualmente. Si son muchos, extendiendo las manos sobre todos, ¿verdad? Pero nunca así, sino siempre así, como tratando de proyectar una sombra sobre todo ellos. En la penitencia lo hacen sobre el penitente. El sacerdote te impone la mano, ¿verdad?, mientras te está dando la absolución, ¿verdad? O te absolvo un peccatis tui. En ese momento también está pidiéndole al Espíritu Santo que santifique nuevamente su templo, el templo vivo que ha sido hecho para él en el bautismo, que somos nosotros. En la unción de los enfermos lo hacen en silencio sobre la persona sufriente, para pedir que la unción lo ayude con la gracia del Espíritu Santo, que el Señor lo ayude con la gracia del Espíritu Santo. En el matrimonio se extienden las manos sobre los nuevos esposos, especialmente en la hermosa bendición de la mujer que se tiene después del Padre Nuestro. Se extienden las manos sobre los nuevos esposos, pidiendo que el Santo Espíritu se derrame en sus corazones para permanecer fieles a su alianza conyugal. Y en el orden, en el sacramento del orden, el obispo lo hace sobre los que son ordenados para pedirle al Paráclito que lo selle con su gracia. El sacramento imprime carácter, ¿verdad?, en el sacerdote. Además, en otros momentos los libros litúrgicos piden también ese gesto, ¿verdad? En las bendiciones o en otros momentos puntuales los libros lo van a indicar. Las manos juntas. Bueno, antes de entrar a las manos juntas, importante hacer ver esto. Los libros litúrgicos prescriben que sea el sacerdote, cuando hay una celebración litúrgica, cuando hay una celebración comunitaria, que sea el sacerdote el que extienda las manos, porque hace las veces
de Cristo, sumo y eterno sacerdote, que quedó en esa postura sacerdotal en el momento de la crucifixión. Y el gesto de la imposición de manos también es eminentemente sacerdotal y, como hemos ya mencionado, es un gesto epiclético de efusión del Espíritu Santo. Esto para que ya lo tengamos presente. Con saber ya esta parte, tenemos ya una clara directriz para saber cómo poner y cómo no poner nuestras manos en las sagradas celebraciones litúrgicas. Solo con esto ya tenemos aquí buena parte sabida. Habla ahora de lo que dice el Papa Emérito. El Papa Emérito en su libro El espíritu de la liturgia, sobre el gesto de orar con las manos juntas. Hemos ya visto el gesto de orar con las manos extendidas. Vamos ahora a hablar un poco sobre las manos juntas. El gesto de orar con las manos juntas se desarrolló con posterioridad, más tarde. Tiene su origen en la Edad Media, medioevo. Recordemos que la Edad Media no empezó en el siglo X. La Edad Media tenemos que bajar un poquito más. Tiene su origen en la Edad Media. El que emitía el juramento de vasallo ponía sus manos cerradas entre las de su señor en el momento de esta ceremonia. Entonces, ahí se nos recuerda. Recuerdan ustedes, estaban estas figuras, el señor feudal, el vasallo. El feudal era el que proveía las tierras, proveía el hogar, proveía la protección, proveía los recursos. El vasallo trabajaba las tierras, trabajaba con los recursos que se le daban y era protegido por el señor feudal. Entonces, en una ceremonia, en un acto de juramento de fidelidad al señor feudal, el vasallo ponía sus manos juntas entre las manos del señor feudal. Era parte del gesto. Era parte del gesto. Y tenía lugar un maravilloso acontecimiento. Su intención podría traducirse así: pongo mis manos entre las tuyas y deseo que seas tú quien las acoja. Es esta una expresión de confianza y al mismo tiempo de fidelidad. Entonces, las manos juntas, ¿ah?, va expresando confianza y fidelidad. Vayan viendo el sentido que el Papa Emérito nos trata de hacer ver con esta postura. En la ceremonia de ordenación sacerdotal, este ademán se ha conservado. El recién ordenado recibe la misión sacerdotal siendo acogido para que sea capaz de acoger a otros. Y lo hace. No sé si ustedes se han fijado, y si no, los invito a buscar en YouTube alguna misa de ordenación sacerdotal y vemos cómo en un momento dado del rito el sacerdote, el neopresbítero, llega con sus manos a prometer fidelidad ante el obispo, obediencia al obispo. El obispo extiende sus manos y recibe las manos juntas del sacerdote y como que las envuelve con sus propias manos el obispo. Y recibe este juramento de obediencia, esta promesa de obediencia, de fidelidad. Se convierte en sacerdote no por sí mismo, no por su poder y energía, sino como un don recibido de Dios, que aún siendo un regalo para el sacerdote, nunca viene a convertirse en su propiedad privada. El nuevo presbítero recibe el don y la misión de su sacerdocio como algo que le es entregado por otro, por Cristo, y sabe que a él solo le ha sido confiada la administración de los misterios de Dios, como dice 1 Corintios 4:1. Hermoso todo este significado. Discúlpenme que ocupe mucho el término de hermoso, pero es que para mí es algo tan bello, tan maravilloso, todo lo que tiene que ver con la liturgia, con la vida de fe, impresiona porque está lleno de sensibilidad, está lleno de signos de ternura, de amor. Este es un signo de amor. Dios a través del obispo acoge al nuevo sacerdote, lo hace sentirse acogido para que él también sea capaz de acoger a otros. Le entrega los dones para que él también sea capaz de administrarlos, de darlos a otros. Todo este sentido es maravilloso. Así el neopresbítero podrá convertirse en un buen administrador de la multiforme gracia de Dios, como dice 1 Pedro 4:10. Él debe comprometer toda su existencia en aquello para lo que ha sido llamado. Esto sucede
solo en la comunidad de la casa de Dios, Hebreos 3, 2, 6, en la iglesia, en la que el obispo, como representante de Cristo, hace entrar a cada uno de los candidatos en el sacerdocio en una relación de fidelidad hacia Cristo. Cuando el que va a ser ordenado sacerdote coloca sus manos entre las manos del obispo y promete respeto y obediencia, está entregándole su servicio a la iglesia, que es el cuerpo vivo de Cristo. Se da a ella y le hace donación de las propias manos. Por eso las manos del sacerdote son ungidas con santo crisma, se consagran. Consagrar significa hacer sacro, apartar para. Lo santo es lo que está apartado del mundo. Entonces esas manos son apartadas para Dios. Se supone que deben existir solo para eso, para las cosas sagradas, para las cosas de Dios. Esas manos son benditas. Por eso cuando se perseguía a la iglesia en muchos lugares, en las persecuciones cristianas, le cortaban las manos a los sacerdotes, porque entendían los perseguidores el significado profundo de las manos sacerdotales. Les cortaban las manos para que no pudieran bendecir, para que no pudieran celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Siempre los enemigos de la iglesia reconocen más el poder y el sentido de las cosas de la iglesia que a veces los mismos hijos de la iglesia. Lamentable. Sus manos son pues propiedad exclusiva de la iglesia. Puede que aún en este acto de colocar las manos entre las manos del obispo tenga lugar el equívoco, lo mismo que ocurre en cualquier acto de libre albedrío de los hombres. Una acción así solo puede tener justificación a partir de la confianza y del deseo de fidelidad al único Señor. Ya no es aquí entender esto como una sumisión o vasallaje, donde hay un señor feudal y un vasallo, del cual ya no es dueño ni de su propia vida. No es un contrato tampoco. Ahora aquí el sentido que tiene este gesto trasciende, va más allá. Ahora es un acto de fidelidad y de amor de alguien que ha reconocido en Dios a su Señor, de alguien que se sabe abandonado en las manos de su Dios, que le confía la vida plenamente al Señor. Es un gesto ahora totalmente consciente, libre y espontáneo, pero es un gesto revestido de amor. Por eso, este gesto recibe su genuino significado de la relación de fe con Cristo en el Señor. Y ahora aquí el Papa nos va a decir algo muy importante, el Papa emérito. Cuando rezamos, juntamos las manos. Ya nos está diciendo lo que hacemos cuando oramos. Esta postura es hermosa, vuelvo con la expresión, es maravillosa, es bellísima cuando la hacemos, ya sea a nivel personal o ya cuando la expresamos en la oración comunitaria. Cuando rezamos, juntamos las manos. En ese momento se escenifica algo más profundo. Ponemos nuestras manos en las manos del Señor y a través de esas manos depositamos nuestro destino en las suyas. Confiamos en su fidelidad, expresamos la nuestra. Confiados en su fidelidad, expresamos la nuestra. Cada vez que oramos con las manos juntas, ¿verdad? Esta es la postura cuando oramos con las manos juntas. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Juntamos palma con palma y el dedo pulgar izquierdo queda debajo del dedo pulgar derecho. Se entrecruzan, se hace una cruz con los dedos pulgares. Esta es la posición de las manos. Cuando oramos así, nos dice el Papa emérito, expresamos confianza en Dios. Estamos depositando nuestras manos en las manos de Dios. Es algo espiritual, no lo vemos, pero imagínense qué hermoso que lo pudiéramos ver, que cada vez que vamos a orar y juntamos nuestras manos, pudiéramos ver las manos de Papá Dios, así extendidas, esperando las nuestras. Qué hermoso sería poderlo contemplar. Eso es lo que significa. Es un gesto de confianza. Es un gesto donde, confiados en su fidelidad, expresamos nuestra fidelidad. Es un gesto de fidelidad. Y fidelidad implica amor. Con esto, introduzco ya esta parte de la posición de las manos cuando oramos en las asambleas litúrgicas. Las manos
juntas. Esto me sirve de introducción para lo que voy a tocar la próxima semana por cuestión de tiempo, pero ya nos ha dado una introducción perfectamente comprensible para poder luego atender a lo que se nos van a decir en las indicaciones litúrgicas respecto a esta posición. Ya hemos visto que la posición con las manos extendidas es un gesto sacerdotal, propio del sacerdote. Entonces, cuando oramos nosotros en comunidad, cuando es un acto litúrgico, aclaro, cuando el espacio en el que aquella oración está aconteciendo es la liturgia, un acto litúrgico, solo el sacerdote extiende las manos. Los fieles no. La prescripción de la extensión de las manos está orientada en los libros litúrgicos solo para el sacerdote. Ya la próxima semana vamos a ahondar en el tema de las manos juntas. Vamos a hablar, ¿verdad?, sobre este tema que nos dice la liturgia, y vamos a tocar el punto del Padre Nuestro, que tanto es discutido, de que cómo se ora en el Padre Nuestro, etcétera. Ya tenemos una gran pista con lo que hemos dicho en la parte de las manos extendidas, pero vamos a puntualizar algunas cositas para que lo tengamos más claro, y luego de eso vamos a pasar a otros gestos y a otras posturas. Entonces, con esta parte, con esto que he mencionado, de las manos juntas, de las cuales trata el cardenal Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI, en su libro El Espíritu de la Liturgia, pues concluyo el tema de hoy, sobre las manos, sobre la posición de las manos, esta primera parte. Entonces, abrimos ahora micrófonos, abrimos los micrófonos para que ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o sea, algún otro comentario en Zoom o en YouTube, pues lo puedan hacer perfectamente y yo aquí darles respuesta en la medida de mis posibilidades. Buenas noches, hermano Walter. Buenas noches, nos dicen su nombre y de dónde nos hablan para que puedan todos, pues, atender a su pregunta. Fermín García, de México, Estado de México. Hermano, en cuestión de las situaciones de las manos, bueno, yo quería hacerte primero una preguntita y luego hacerte la pregunta, a lo mejor, la básica. La primera pregunta sería, ¿vamos a ver en algún momento la situación de arrodillarse? Sí, vamos a verlo, es parte de las posturas corporales. Entonces vamos, como usted va viendo, vamos al suave, poco a poco viendo cada una de las posturas, de los gestos, para darle el tiempo a cada una de profundizar el contenido. Recuerden que es un curso de liturgia extensivo, ¿verdad?, denso. No les quiero dar solo, en la misa hay que pararse y sentarse en este momento y arrodillarse en este. Ya, bueno, pasemos al siguiente. No, quiero que ustedes comprendan por qué se hacen las cosas, cómo deben hacerse las cosas y cuál es el sentido. Entonces sí, en un momento puntual vamos a tocar el arrodillarnos, el hacer la genuflexión y todo esto. Bueno, bueno, gracias. Es para preparar las preguntas para ese momento. Pero sí tengo una pregunta con respecto a lo de las manos. Bueno, ¿se podría direccionar o ponerse en la situación del gesto de las manos? Yo he visto, por ejemplo, en la comunidad que estoy sirviendo ahorita, de hecho me extrañó muchísimo al principio, leí por ahí unas situaciones sobre esto, pero quisiera que usted me lo aclarara de mejor manera. En el momento en el que aquí en la comunidad se entonaba el Gloria como un acto solemne, como un canto solemne, empezaba pues el del coro a entonar el Gloria, pero luego el Gloria se hacía o se tornaba un poco más, por decirlo de alguna manera, más rítmico, ¿no? O sea, se perdía un poco la situación del momento del Gloria, a como se tiene que hacer, y se tornaba un poco más rítmico, y llegaba en un momento donde los fieles empezaban a aplaudir, y todos así aplaudían, y casi como en coreografía. Entonces a mí eso me extrañó mucho. En la situación podía ponerse en la cuestión de las manos, ¿no? ¿Es conveniente o no es conveniente en ningún momento, aparte de la cuestión del Gloria, aplaudir durante o dentro de la liturgia o del evento litúrgico o de la Eucaristía en sí? Me encanta su pregunta, créame lo que sí, porque es una de las cosas que también vamos a tocar, el tema de los aplausos dentro de la misa, ¿verdad? Ahorita no se la voy a responder de forma plena como quiero hacerlo, porque quiero desglosarlo esto en un tema
para que comprendamos las dimensiones a las que esto puede llegar cuando nosotros confundimos lo que es la liturgia. Este tipo de actos se hacen cuando no se sabe lo que es la liturgia. Hemos ya mencionado la parte de inculturización de la liturgia, es decir, que la liturgia se manifiesta y se expresa en el lenguaje, en la cultura de un pueblo específico, por ejemplo en el África, pero hemos dicho que no es violentar el sentido litúrgico, no se trata de eso. Y en África, por ejemplo, que hay también esta danza litúrgica, hemos dicho es un movimiento gracioso, es un movimiento gracioso del cuerpo, no el baile como nosotros lo concebimos en nuestra mentalidad occidental, que tiene un sentido más profano. Entonces, lo mismo con los aplausos. Hay momentos dentro de las celebraciones en que ellos tienden a hacer ese aplauso, pero no es tampoco un aplauso como lo que nosotros tenemos en mente. Nuestro aplauso desde la mentalidad occidental es el reconocimiento de un logro humano, es una expresión emocional. Entonces me alegro por ello, entonces aplaudo. Y cuando lo uno a la música, también es una expresión meramente sentimental. En los pueblos de África tiene más un sentido ritual, es distinto. Y peor ahora que hemos entrado en contacto con estas comunidades protestantes y sectarias, ¿verdad? Las protestantes y las sectarias, donde ellos en sus liturgias se expresan en la fe de diversos modos, especialmente si meten estos cantos extravagantes, estridentes y con su aplauso. Entonces, cuando entramos en contacto con ellos, muchas veces los fieles que han tenido esa experiencia vuelven a la comunidad de fe y arrastran estas malas costumbres a nuestra iglesia y quieren vivir acá lo que se vive allá. Y eso es un error grande. Entonces, no, eso hay que tenerlo en cuenta. A mí me gustó algo que les compartí en el grupo de WhatsApp sobre las palabras del cardenal Sara respecto precisamente a la inculturización de la liturgia. Y él decía, soy africano, déjenme decirlo claro, la liturgia no es el lugar para promover mi cultura. Hace esta salvedad, porque también muchos quieren introducir la cultura y aspectos culturales a fuerza dentro de la liturgia y violentar el carácter litúrgico. No, las cosas de la cultura que entran en la liturgia son aquellas que no atropellan su sentido, pero las que se atropellan quedan fuera. Esto se ve, por ejemplo, ahorita que a fuerza quieren crear una como nueva liturgia amazónica, después del sínodo de la Amazonía. Entonces, el cardenal, hablando de la inculturización y de su situación real en África, dice, déjenme decirlo claro, la liturgia no es lugar para promover la cultura, mi cultura, sino que es el lugar en donde es bautizada mi cultura. Miren qué hermoso esto. Es el lugar donde es bautizada mi cultura, donde mi cultura es elevada a lo divino, donde esta cultura de ser pagana pasa ahora al ámbito de lo sagrado, al ámbito de Dios. El primer lugar lo tiene siempre Dios. El sentido primero en este momento del rito no es la cultura, es el sentido de la liturgia misma, que es acto de Cristo. No podemos olvidar eso. Entonces, cuando hablemos de los aplausos, vamos a ver que no tienen cabida acá. Es lo primero que le puedo dar así como una respuesta concreta. No tienen cabida dentro de la celebración litúrgica católica. No tienen cabida. Ya después, cuando toquemos el tema, vamos a dar ahí razones más profundas de por qué no aplaudir, ¿verdad? En la misa o en las celebraciones de los distintos sacramentos. Pero sí, introduzco esto, aprovechando su pregunta, pero dejando en claro que más adelante vamos a tocar el tema también de una forma más concisa, más llena, más rica, para que tengamos fundamentos cuando querramos defender el por qué no aplaudir en la misa, el por qué no hacer bailes en misa. Entonces vamos a tener el contenido para que ustedes puedan defender bien su fe como cristianos ante otros cristianos que profesan nuestra misma fe. Qué cosa, ¿verdad? Antes la iglesia tenía que defender su fe ante los paganos, los herejes, etcétera, y ahora tenemos que defender nuestra fe en el seno mismo de nuestra comunidad creyente. Es una cosa extrema a la que hemos llegado. Gracias, hermano Fermín, pero espero que esto le ayude un poco. ¿Puedo hacer nada más una última pregunta muy cortita? Claro que sí. En relación al saludo inicial que el sacerdote da, que el Señor esté con ustedes, y nosotros decimos, y con tu espíritu, ¿cómo Sí. podemos nosotros de alguna manera corregir a los hermanos? ¿Cuál sería el método para decirles por qué no está bien el hecho de que ellos hagan tanto ademanes para contestar algo que no es precisamente un saludo que se tenga que contestar?
¿cómo le podemos decir nosotros por qué no deben de hacer ese ademán que prácticamente... Bueno, la respuesta ya la hemos dado acá. Primero, porque los libros litúrgicos prescriben que solo es el sacerdote el que extiende las manos. Es decir, si alguien le quiere contradecir a usted, no, es que yo lo puedo hacer así, bueno, usted pídale, enséñeme qué libro litúrgico, en qué numeral orienta que debemos responder al saludo del sacerdote de la forma que usted me está diciendo. Porque la orientación que yo le doy, aquí están los libros litúrgicos que nos dicen cómo deben tener las manos los sacerdotes. Y ahí lo vamos a leer la próxima semana, los numerales propios del misal romano, en la instrucción general, para que sepamos dónde está escrito eso. Entonces, pero si alguien viene a contradecirle, lo primero es, dame tú la evidencia, dame tú el fundamento, porque yo lo que te estoy diciendo está en base a la praxis eclesiástica en la liturgia. Lo tuyo en base a qué está, a un sentimiento, a una emoción. ¿Dónde dicen los libros litúrgicos, devuélvase el saludo al sacerdote con ese gesto? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, ¿no? Simple y sencillamente, los numerales del misal dice, y el pueblo responde con la voz, con la aclamación, tal y tal cosa. Dice la respuesta. Cuando el pueblo necesite hacer un gesto, pues el misal lo va a decir, ¿verdad? El sacerdote junto con el pueblo se signan. El sacerdote junto con el pueblo tal cosa. Lo aclara el misal. Cuando esta aclaración no está, es porque esos signos no competen al pueblo, solo al sacerdote. Entonces, esa es la respuesta primera. Entonces, es cuestión de formación. No se va a tratar de un dime que te diré, porque el problema es ese, que hoy estamos viviendo un contexto de la irracionalidad propia del fanatismo y sentimentalismo. La persona muy sentimental y muy fanática se cierran al diálogo y no escuchan razones, aunque uno les muestre evidencia, aunque uno les quiera enseñar, aunque uno les quiera corregir con base. La gente dice, no, pues así lo vivo yo, así lo hago yo y así lo voy a seguir haciendo. Esa es falta de humildad. Hoy vivimos en medio de un pueblo muy soberbio. Hay mucha soberbia entre nosotros. Tenemos que pedirle a Dios la gracia y la humildad, y por eso es que a veces acontecen estas cosas en la sociedad, para hacernos humildes, para que nos demos cuenta de qué materia estemos hechos, porque nos hemos vuelto como seres humanos muy soberbios ante Dios, muy soberbios los unos para con los otros. Y no, el que está en la verdad, el que tiene la razón, da los argumentos y punto. Ya no necesita ponerse al dime que te diré. Usted exprese lo correcto, como mandó el Señor una vez al profeta, ve y diles lo que tienen que hacer. Si ellos te escuchan, habrán salvado su vida. Si no te escuchan, pues a ellos les voy a pedir cuenta porque se van a condenar. Pero si tú no vas y no les dices, a ti te voy a pedir cuenta si ellos se pierden. Nuestro deber es anunciar como profeta. Ya si ellos no escuchan, nuestros hermanos se cierran a escuchar estas razones. Muy problema de ellos es. Hay mucha soberbia, hay que orar por esa persona. Hay que orar mucho por ella. Pero sí, con caridad fraterna, corrijamos estos errores dentro de nuestra comunidad, empezando por nuestros hijos, por nuestra familia, enseñarles a orar bien, luego con nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hermanos de comunidad, de la misma pastoral, y vamos de lo más pequeño a lo mayor, de lo más particular a lo más general. Estamos haciendo como un proceso inductivo, ¿verdad? Al revés, porque a veces si lo decimos a las masas no oyen, no prestan atención, pero si empezamos de poquito en poquito, cuando ganamos un alma para vivir la fe de forma correcta, esta misma alma nos va ayudando a seguir promoviendo esta buena formación. Sí. Ok, muchísimas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto, que tenga alguna pregunta o si hay algún comentario escrito por ahí? Sí. Fernando Alemán pregunta, usted dijo que la imposición de manos es un gesto eminentemente sacerdotal. ¿Qué sucede cuando las personas imponen manos en ciertas actividades, como por ejemplo en los retiros? Sí, muy bien. Volvemos al tema, la imposición de manos. Esto, créanme que tiene suficiente contenido para hacer 2 programas, se los aseguro. Sin embargo, aquí tocando a grosso modo esto, según lo que he leído, las recomendaciones, por ejemplo, de sacerdotes como el padre Fortea, ¿verdad?, que es exorcista, demonólogo y doctor en teología, y otros sacerdotes, recomiendan en primer lugar, 1, la imposición de manos es un gesto sacerdotal. Hay un poder en las manos del sacerdote. Nos transmite algo, la bendición de Dios. Si yo no tengo ningún poder en las manos, ¿qué sentido tiene imponer en las manos a otro? ¿Sí? ¿Para qué se la voy a imponer?
Entonces decía el padre Fortea reflexionando sobre esto, si no estoy mal, es en un libro que se llama Un Dios Misterioso, que son directrices para la renovación carismática, que mucho tiende a este tipo de prácticas. Decía él sobre esto, a veces se vuelve un gesto como de soberbia, como un gesto de poder, donde yo te someto, vos estás debajo de mí, yo soy más que ti, que tu persona, yo soy más que tú. Entonces, es peligroso si se va por ese sentido. Ahora, aquí entraría otro tipo de tema, como es el tema de los carismas, cosa que si me meto ahorita sería extenderme demasiado, pero decían ellos, hay excepciones, por ejemplo, cuando Dios concede a una persona el carisma, es decir, un don particular al servicio de la comunidad, el carisma de sanación, que muchas veces este carisma de sanación actúa a través de las manos de la persona que tiene el carisma. Muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero a veces Dios da esta gracia y la persona tiene este poder sanador a través de sus manos. Entonces, cuando existe evidente y fehacientemente este carisma en una persona, ella sí, dice el padre Fortea, está llamada a hacer uso de este gesto como parte de la acción del carisma que Dios le ha otorgado. Sí, tiene el poder para sanar este don, ora sobre el enfermo, toca ahí el tumor y se sana, pues bendito Dios. Pero, si no hay este carisma, entonces ¿para qué? Si no hay este carisma, entonces ¿para qué? Entonces decía el padre, se puede hacer otro tipo de gesto, dice. Por ejemplo, yo puedo poner mi mano sobre el hombro de la persona en un signo de apoyo. Estoy contigo, estamos orando juntos. Eso lo podemos hacer perfectamente. Pero no como que yo dirijo la oración y entonces yo vengo y ando imponiendo las manos a todo mundo, tocando a todo mundo. No tiene sentido. Estas indicaciones las da claramente el padre José Antonio Fortea en el libro Un Dios Misterioso, directrices para la renovación carismática. Aquí yo no voy a meter, ¿verdad?, ahorita a ese tema, es bastante amplio, es un tema muy enriquecedor, muy esclarecedor, es importante poder analizarlo a fondo, pero ya es un tema completamente distinto, ¿verdad? Yo solo hago mención del gesto de la imposición de las manos, desde el carácter sacerdotal y desde el tema de la extensión de las manos dentro de nuestra formación litúrgica. Ya desde la parte de los carismas, de la parte de la liberación, etcétera, ya quedaría como para otro momento, para otro tipo de formación. Por ejemplo, en nuestro canal Santo Debo Ser, que es de materia espiritual, después de las reglas de San Ignacio, podemos ver temas varios sobre estos fenómenos espirituales, de carismas, dones, etcétera, que son muy importantes y enriquecen nuestra iglesia, pero que deben también saber orientarse, porque si no, caemos en una forma de vida espiritual al tipo neopentecostal, al tipo herético, ¿no? Al tipo herético, y con esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, otro comentario. Buenas noches, hermano Walter. Sí, ¿quién nos habla? Soy Diana, del Estado de México. Hermana Diana, le escuchamos. Mire, usted decía hace un momento en el tema y explicaba acerca de la posición que tenemos que tener cuando hacemos la oración del Padre Nuestro en la misa. Sí. Hace mucho tiempo recibimos una formación de donde somos de Tabasco y la persona decía que realmente no hay escrito en ningún libro la manera de cómo tener las manos cuando se reza el Padre Nuestro. Ahora, también en esa comunidad del sacerdote tenía la costumbre de cuando se hacía el Padre Nuestro, lo hacíamos todos agarrados de la mano. Y decía él que no es incorrecto, que sí se puede hacer. ¿Es cierto realmente esa situación? Ok, muchas gracias por su pregunta. Esta situación va a quedar plenamente esclarecida en el siguiente tema, porque es donde lo vamos a abordar. Sin embargo, para no dejarla así en el aire, uno, tenemos que tener claro, muchas personas quieren a veces encontrar en los libros como la frase explícita, no hacer esto, pero muchas de esas frases no están explícitamente escritas de esa manera. Son frases o conclusiones a las que ven llegarse deduciendo el contenido de orientaciones generales o de orientaciones mayores. Cuando hay una orientación general, yo a partir de esa orientación general puedo comprender una acción particular,
¿Por qué? Porque la ley, las normas, esto hasta en derecho se ve, una ley particular no puede contradecir una ley general. No puede contradecir una ley general. Entonces, hay libros donde vamos a encontrar no específicamente una ley particular expresada, pero por deducción, es decir, por deducción es de lo general a lo particular, por deducción nosotros podemos sacar la conclusión de qué hacer en esos momentos. Es en el caso del Padre Nuestro, que lo vamos a ver la próxima semana. Ya la ley general aquí está, que solo el sacerdote está prescrito, que es el sacerdote el que extiende las manos. La pregunta es, ¿usted, hermano laico, es sacerdote ordenado? No, entonces, ¿por qué va a extender las manos? Es que yo siento que se debe hacer. Bueno, hágalo cuando ore solo. Pero ahorita, ¿está orando solo o está orando en misa? Estoy en misa. Ah, bueno, entonces acate las normas de la liturgia en la misa. Es que el sacerdote dice que nos unamos y que levantemos las manos o que nos tomemos de las manos y que no está mal. ¿Por qué? Si la iglesia te ha mandado a que tú, sacerdote, no puedes cambiar nada de lo que está en la liturgia, ¿por qué tú mandas a hacer algo que la liturgia no manda? ¿Por qué tú cambias lo que la iglesia ha orientado? Y es que porque soy sacerdote, sí, pero eres sacerdote de la iglesia. El sacerdocio no te pertenece. Tú estás administrando un don que recibiste de la iglesia, en la iglesia y con la iglesia. Y que es el sacerdocio de Cristo. Y que cuando te vean a ti van a ver al sacerdote que es Cristo, el sumo y eterno sacerdote. Entonces, ¿por qué a veces abusamos del poder que la iglesia nos da, abusamos de nuestra autoridad para manipular las cosas según nuestro propio querer y conveniencia? Es porque a mí me parece más bonito que lo hagan así, yo aquí soy el párroco y aquí mando yo. Discúlpeme, ¿usted es el párroco o es el cacique? ¿Usted es el párroco o es el caudillo? ¿Qué es? Porque si es sacerdote párroco, es humilde servidor de la iglesia. Pero si usted es el cacique, usted es el dueño y funde su iglesia y hace todo lo que quiera y celebra sin casulla y celebra con música estridente, con baterías, con humo y pone a sus fieles a brincar, a bailar y hace lo que quiera, pero no diga que es la iglesia católica y no diga que es sacerdote de la iglesia católica. Porque quien lo va a escuchar se va a confundir, porque cuando miren la liturgia del Papa, que es la liturgia por excelencia para nosotros como punto de referente aquí en la tierra, no van a ver nada de eso. Entonces, ¿por qué hacemos lo contrario? La liturgia no es cuestión de gustos. No es cuestión de gustos. Nadie tiene permitido en la liturgia cambiar ni agregar nada. Si lo quiere hacer, hay sus medios. Ya lo vamos a ver con lo del Padre Nuestro la próxima semana. Hay sus medios para introducir ciertos cambios. Hay todo un proceso que se debe seguir. Entonces, no es a la loca. Si el sacerdote hizo eso, se equivocó. Podía tener muy buena intención, muy buen deseo, podrá ser un muy buen sacerdote, pero en ese punto exacto, en ese punto particular, cometió un error. No estuvo bien, no fue una orientación adecuada. Con eso respondo su pregunta momentáneamente. ¿Verdad? Sí, gracias, está bien claro. Claro que sí, hermana. Vamos a terminar con la oración, pero antes les recuerdo suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones para que esté atento al material que ponemos y también darle like a nuestra fanpage en Facebook, Walter Fajardo, donde estaremos subiendo el material de este canal y de nuestros otros dos canales con los que transmitimos esta formación católica. Creo, Señor, yo creo, y santo debo ser. Así que los invitamos a esto. Muy bien, pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias por permitirnos un momento más de formación, que todo el conocimiento que he adquirido sea de utilidad para nuestra vida espiritual, para fomentar el amor a la liturgia y la piedad entre nuestros hermanos, que lo podamos hacer con caridad, con amor fraterno, pero también con actitud profética. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos en medio de nuestros hermanos. Que nos auxilie la Santísima Virgen María en este deseo, que los ángeles y los santos rueguen por nosotros. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén.